Tardes. Hoy empezamos con la primera exposición. Los compañeros nos van a hablar de vectores. Entonces les pido por favor que apaguen las pantallas. Más tarde los voy a escribir a Moodle, ahora no las van a utilizar. Y pongan cuidado a la exposición de los compañeros. Entonces la palabra es a ustedes. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a exponer el tema de vectores con mi compañero Daniel, Alejandra y con mi persona Joana. Entonces, en primer lugar, pues un vector es un segmento de recta que se utiliza para representar una magnitud vectorial. Entonces, unas características específicas de estos es que tienen que tener una dirección, pues digámoslo así, una cantidad específica y pues las siguientes ya se nos explicarán. Entonces, un vector, la palabra vector viene de una palabra latina que significa conducir. Entonces, pues como ustedes lo ven, normalmente está simbolizado por una flecha. Entonces, la primera parte que ustedes ven ahí es el punto de aplicación, o también se puede escuchar como... Les pido también, cuando explica tal vez pueden indicar con el marcador o algo, lo que, por ejemplo, tú indicas el punto de aplicación y esto, o sea, puedes hacerte hacia la pantalla como si fuera el tablero, eso quería decir, ¿sí? Ya. Indicando las diferentes cosas. Como ven aquí, entonces pues se encuentra el punto de aplicación, que como lo ven ahí también es el punto A, que se puede también llamar cola. Entonces este punto de aplicación es el lugar donde tiene origen el vector. Normalmente uno lo reconoce más cuando se utilizan magnitudes como la fuerza, que es donde se utiliza el punto de aplicación de la fuerza, y ahí comienza el vector. Lo siguiente es el módulo o longitud del vector, pues ese está dado por la cantidad de la magnitud vectorial que se esté utilizando. El siguiente, pues como lo ven acá, que es la punta de la flecha indica el sentido del vector. Y como último, entonces podemos ver la dirección. La dirección es el ángulo que forme el vector con la horizontal. Entonces, bueno, pues como otra aplicación entonces el origen no tiene que estar situado necesariamente sobre el origen del punto de coordenadas, sino en cualquier punto del plano cartesiano. Básicamente pues la dirección entonces pues se mide en sentido antihorario, ¿sí? Entonces positivo en sentido antihorario y negativo pues en el sentido horario, hacia los ángulos, ¿sí? Entonces bueno, lo siguiente pues el módulo amplitud, pues la longitud como ya les había dicho, y el sentido entonces pues aquí pues, que quede claro pues que la punta de la flecha es la que indica hacia dónde va el vector, que por eso es importante dibujarla, porque si no tiene punta de flecha pues no sería un vector, sino simplemente una línea. Bueno, entonces una magnitud vectorial es aquella que pues se puede, digámoslo así, medir, ¿sí? Como cualquier otra, pero su característica especial es que se debe especificar un sentido y, bueno, sí, el sentido como tal. Digamos que la temperatura o digamos utilizan, digamos que no se puede utilizar temperaturas bajo cero o pues más arriba del cielo, ¿sí? Entonces normalmente uno lo puede expresar como una temperatura, mal dicho, ¿no?, negativa o algunas positivas. Entonces a eso es lo que se refiere con que tienen un sentido. Digamos, ¿pero la temperatura es vectorial o es escalar? No, es escalar. Es escalar. La temperatura Sí. es escalar. Un ejemplo de magnitudes vectoriales como dan ahí longitud, pues, si la temperatura sí es un escalar. O sea, más que es un sentido, tiene un signo la temperatura.
pero las fuerzas, por ejemplo, son vectoriales. Entonces, bueno, la clasificación de los vectores. Entonces, los vectores se pueden clasificar en equivalentes, que son aquellos que tienen igual longitud y que tienen igual dirección y sentido. Y pues normalmente los puede ver uno como si fueran líneas paralelas, o sea que su punto de origen también no es el mismo exactamente, pero sí tiene que estar paralelo, digamos así. En el siguiente podemos ver un vector libre, que son aquellos que son los conjuntos, digámoslo así, de los vectores equipolentes. Entonces son varios vectores equipolentes, pero entonces ellos sí pueden, su punto de origen no hay problema donde esté. El siguiente, que es el vector fijo, entonces el vector fijo es aquel que tiene su unidad es el mismo módulo, digámoslo así, cuando, no sé si ustedes lo voy a explicar más adelante, con el sistema de referencia, con los vectores el I, el J y el K. Los vectores colineales, que son los que comparten la misma línea de acción. Entonces, una línea de acción en un vector es como decir, no sé, pues tenemos el vector acá, y es como si hiciéramos una recta que es igual, es como extender el vector, digámoslo así, infinitamente, ¿sí? Esa es la línea de acción de un vector. Es como si extendiéramos el vector a través de una línea, y pues esa es su línea de acción, digámoslo así. ¿Sí? Los vectores paralelos, que pues como les decía pueden tener distinta magnitud y pues su punto de origen puede ser distinto, pero pues tienen que estar paralelos. Los deslizantes pues entonces son aquellos que se pueden mover a través de su línea de acción. Los concurrentes son aquellos que su línea de acción, como lo dice ahí, pues puede, digámoslo así, cruzarse como si fuera una X. ¿Sí? Como último, entonces, pues los opuestos, que son aquellos que pueden tener la misma longitud o no, y lo único es que van en sentidos opuestos. Entonces, digamos, uno va hacia la derecha y el otro indica hacia la izquierda. Pueden salir desde el mismo punto de origen o pueden estar separados. Entonces en el sistema de coordenadas cartesianas, entonces los vectores se pueden ver en dos dimensiones o se encuentran en las tres dimensiones. Normalmente pues uno los maneja en las dos dimensiones, que sería en el plano XY, ¿sí? Entonces les voy a explicar el concepto. Entonces, este pues es el plano cartesiano que se utiliza normalmente, que es en el que estamos en el X y en el Y, que son las dos dimensiones. Entonces, pues si vemos acá, entonces acá se encuentra nuestro vector. Entonces, el vector, digamos, los vectores se representan normalmente por letras mayúsculas, por letras mayúsculas, y que normalmente significan, digamos, la primera letra de la magnitud que estemos manejando. Digamos, en este caso la velocidad está por una V mayúscula con una flecha en la parte de arriba, una flecha así, ¿sí? Cuando se utiliza la magnitud del vector, entonces se utilizan dos rectas paralelas a los lados de la letra, que significan la magnitud del vector. ¿Sí? Los vectores, los vectores en este caso tienen dos componentes, su componente Y y su componente X, que son las rectas perpendiculares a los ejes que se pueden trazar en este.
¿Cuál sería la componente X del vector, por ejemplo? Entonces, esta sería la componente. Pues normalmente se toma ligeramente diferente. La componente X sería la proyección sobre el X. Sí, entonces esta línea las haces para encontrar las componentes, hazla como funciona así. Pero la componente X sería esta, o sea, proyectamos perpendicularmente sobre el eje X. La componente X es la proyección sobre el eje X, entonces esta es componente X, que me llamo la X. Y esta es la componente Y, ¿sí? O sea, se proyecta el vector sobre los dos ejes coordinados. Listo, entonces, pues, para encontrar entonces las componentes de un vector, entonces la manera de descomponerlas entonces es la magnitud del vector. Entonces para encontrar la componente X, como lo vemos, como esto es un triángulo, ¿sí? Si recuerdan a Pitágoras, entonces normalmente entonces este sería el coseno del triángulo, ¿sí? Entonces se multiplica la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y con esto entonces encontramos la componente X, ¿sí? Y hacemos lo mismo para la componente Y, que entonces ahí sería la magnitud del vector por el seno del ángulo, ¿sí? Para encontrar las componentes. Entonces, pues en el sistema, en el plano cartesiano, entonces también podemos ver que se encuentra un sistema de referencia. Ese sistema de referencia hace, redundantemente, referencia a la dirección del vector, ¿sí? Entonces para ese, bueno, ahí como lo ven en la imagen, ese sistema de referencia lo que hace es que el vector en el plano que se encuentra ahí, como lo vemos, estaría en tres dimensiones, ¿sí? Dependiendo las proyecciones de las componentes del vector, se encontrarían en una de esas direcciones, como lo ven ahí. Entonces, digamos, en ese caso, la proyección, digamos, del eje Y, ¿sí? Se encontraría en la dirección J. Si lo alcanzan a denotar en la imagen de allá, en esta parte, como lo ven acá, es la proyección del vector en el eje Y, ¿sí? Se encuentra en la dirección J. Entonces, en la notación, digamos, para denotar un vector, entonces podemos denotarlo de esta manera, y si no, con sus componentes, que sería entonces la componente X, la componente Y, y la componente Z, pues se encuentran, ¿sí? Entonces, digamos, a la hora de denotarlos, tiene que uno tener en cuenta a qué dirección van, ¿sí? Entonces, digamos, en este dibujo, entonces, en el componente X, vemos que la dirección es la dirección Y. ¿Sí ven esto? Esta es la proyección del vector en el eje X. Entonces, aquí colocaríamos, digamos, no sé, la magnitud del vector, ¿sí? Cuando hacemos referencia a la dirección, también aparece pues lo que decíamos de los signos, lo del sentido. Sí, en este caso, pues como si lo viéramos como un plano cartesiano normal, digamos, si este es nuestro punto de origen, este sería el positivo y de aquí para allá sería el negativo, ¿sí? Entonces digamos que si tuviéramos un vector en este sentido hacia allá, tendríamos que denotar, si colocamos la proyección del eje Y, ¿sí? Tendríamos que denotar que en nuestra dirección J ya no va a ser normal, sino que va a ser negativa, porque va en el sentido contrario a donde están nuestros ejes de referencia. Entonces siempre hay que tener en cuenta dónde esté situado el origen del vector, porque digamos uno puede cometer la equivocación de que pues no sé, traza el vector hacia acá y simplemente pues lo coloca
o si es positivo. De hecho, para encontrar la dirección de los ejes pueden utilizar la mano derecha. Si por ejemplo, si esto va, los dedos van en dirección de la X, pongamos que la X sea allá, como se hace normalmente, la Y sea arriba, la mano derecha le da la dirección de la Z, ¿vale? O sea, es una terna, miren acá, esta pongamos que sea X, eso Y, la Z sale del tablero. ¿Sí? Es una terna destro-gira, se dice. Entonces, para no equivocarse, muchas veces uno no sabe si la Z entra o sale del tablero, sale, lo ven con la regla de mano derecha. Dedos hacia la X, pues palma hacia la Y el pulgar, cerrando los dedos, le da la dirección de la Z. ¿Sí? Eso es como para encontrar la dirección de los tres ejes. Dale. Bueno, pues como les estaba diciendo, entonces para desmontar eso, entonces se coloca la magnitud del vector, la que sea así, y seguidamente, entonces, digamos, si vamos a hablar de la componente de, como les decía, entonces, digamos, sería en la dirección J, ¿sí? Y si es, digamos, en este caso, si el vector fuera hacia el lado contrario, como yo les dije, pues entonces se coloca negativo, ¿sí? Entonces, digamos, ahí sí, pues digamos, ahí colocaríamos la magnitud, no sé, también negativa, la de en dirección X, digamos así, ¿sí? Esa es la otra manera de... Pero acá, de hecho acá hay un error, porque acá no se tiene que indicar la magnitud, sino la componente X del vector. O sea, un vector se puede, por ejemplo, el vector V, como le escribió la compañera, el vector V se puede escribir como Vx por I. Normalmente se le hace un triángulo hacia arriba para indicar que son vectores unitarios, más Vg por J más Vz por K, ¿vale? Entonces, IJK con el triángulo arriba para indicar que son vectores unitarios. Y acá, esta no es la magnitud del vector, como escribió ella, sino es la componente X, componente Y y componente Z del vector, ¿vale? Entonces, esta es una forma alternativa de escribir los vectores en lugar que con ángulo y magnitud, con las tres componentes y los tres vectores unitarios, ¿vale? Dale. Entonces, pues otra forma también de denotar los vectores, entonces ellos tienen una proporcionalidad directa también con su ángulo, entonces se escribe también en paréntesis el ángulo, coma, perdón, el vector, coma, y se coloca el ángulo.
posterior no importa cuál de los vectores vaya primero, el resultado pues va a ser igual. El elemento neutro, que es el vector nulo, que es el equivalente al cierre de los números reales. El elemento opuesto, que es un vector sumado con otro vector de su misma magnitud, pero en sentido opuesto, va a ser igual al vector nulo. Gráficamente hay dos métodos para sumar vectores. Está el método del paralelogramo, que como dice ahí, se toman como representantes dos vectores con el origen en común, se trazan rectas paralelas a los vectores obtenidos de un paralelogramo, cuya diagonal coincide con la suma de los vectores. Pero pues no sé si sea necesario repetir el ejemplo del tablero. Sí, que eso siempre lo utilizamos en el curso. Haz dos vectores y hazlo en como se procede. Bueno, para hacerlo un cálculo más sencillo podría ser una vertical y... No, haz un ejemplo un poco más, útil. Así, eso por ejemplo. Y pues como dice el ejercicio, hay que hacer líneas paralelas a los vectores. Y lo que sería la diagonal, en este caso, sería el vector resultante. Vale, entonces esta regla nos sirve bastante, la vamos a utilizar. Se trazan los dos lados pues, del paralelogramo paralelos y se junta el origen de los dos vectores a donde se juntan los dos lados que hemos trazado. Entonces es el método gráfico para sumar vectores. El otro método es el método del triángulo, que se dibuja un vector y en la punta o sí, en donde está el vector se dibuja el siguiente vector con el que se quiere sumar. Y el resultado de la suma sería el origen del primer vector juntándose con la punta del segundo vector. Correcto. Cuando utilizamos un método y cuando no utilizamos el otro. Pues el primer método, el paralelogramo, lo utilizamos cuando los vectores comparten el mismo punto de aplicación, salen del mismo punto. Un ejemplo, dos fuerzas aplicadas al mismo objeto. Cuando utilizamos el segundo método, cuando un vector empieza donde termina el primero, el segundo empieza donde termina el primero. Un ejemplo, dos desplazamientos consecutivos en el tiempo, hasta acá y hasta acá. Entonces el segundo empieza donde termina el primero, utilizamos el método del triángulo. ¿Sí? Entonces esos son los dos métodos gráficos de suma de vectores. La resta de vectores, pues en esencia es al vector al que se le quiere restar el siguiente, se toma el vector que se quiere restar, se consigue el opuesto, se le agrega un signo negativo y se suma al primer vector. Como vemos, pues es básicamente lo mismo que la suma. Al primer vector se le restan las componentes del segundo vector. Y gráficamente, pues es igual. Simplemente se usa ahí el mismo método del triángulo, de donde parte el primer vector, se suma al otro pues en el sentido opuesto, y el vector que queda desde el origen del primer vector hasta la punta del segundo vector es el resultante de la resta. Producto escalar, de eso me hagan un ejemplo también como algébrico con los números de producto escalar. Bueno, entonces el producto de un escalar por un vector da como resultado otro vector. En caso de que el escalar sea negativo, cambia el sentido, más no la dirección. La dirección siempre va a ser la misma del vector original. Bueno, esto matemáticamente se realiza multiplicando el escalar por cada uno de los componentes del vector. Entonces, bueno, por ejemplo,
Entonces, daría como resultado 4,6. ¿Listo? Y como se puede ver en la imagen, pues la dirección sigue siendo la misma, pero el escalar siempre cambia la magnitud del vector original. Bueno, entonces el producto punto es un número real O producto, ¿cómo se llama? escalar. Escalar. Entonces, a veces la gente se confunde. Lo de antes era el producto de un escalar, o sea, un número por un vector. Sí, producto de un escalar por un vector. Esto es el producto punto, producto escalar. Es el producto de dos vectores y nos da un escalar como resultado, un número. Mientras el producto que vimos anteriormente nos daba como resultado otro vector. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes. Producto de un escalar por un vector nos da un vector. Producto de dos vectores, producto escalar, nos da un escalar. Producto punto. Bueno, el producto punto es un número real que resulta en multiplicar los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo que forma entre los dos vectores. Correcto. Bueno, entonces un ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar los módulos de cada vector y eso se hace tomando cada componente y elevándolo al cuadrado. Este sería el módulo de A. Este es el módulo de V, se multiplican y ahora se tiene que encontrar el ángulo entre ellos. Bueno, entonces en el caso del ejemplo, pues el ángulo es 14, pero pues más adelante les voy a explicar cómo se halla el ángulo entre dos vectores. Bueno, entonces para hallar las magnitudes lo que hay que hacer es elevar cada componente de los vectores al cuadrado, se suman y a eso se le saca la raíz cuadrada. Bueno, en este caso, Pues haciendo los cálculos ahí te da, pues no, sí, confía en eso, te da 18. ¿Vale? Pero te iba a preguntar otra cosa, ¿no hay una forma más sencilla de calcular esto? sí, pero Dale, ¿cómo directamente. directamente? Bueno, Explica entonces. directamente se hace componente X con componente X y componente Y con componente Y. Dale, escríbelo entonces, que esta de hecho cuando tengamos las componentes de un vector, en lugar que calcular el módulo, el ángulo entre ellos, que se vuelve muy largo e incómodo, es más fácil hacerlo componente por componente. ¿Qué quiere decir? La componente X del primero por la X del segundo, 3 por 15, más la componente Y del primero por la componente Y del segundo, 1 por 3. 15 más 3, 18, como ven, nos da el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, la otra fórmula del producto escalar nos sirve más, sería AX por BX más AY por BY, escrito en fórmula de componente. Dale. ¿Sigo con esto? Pues eso ya lo resolviste, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, para hallar el ángulo entre Dos vectores, Entre los eso es vectores. interesante. Bueno, entonces la fórmula es el coseno del ángulo igual al producto punto sobre las magnitudes de cada vector. Entonces, en este caso, pues sí se necesita hacer eso. Entonces, ¿Hay otra fórmula? Cuando tengamos las componentes, ¿cómo se encuentra el ángulo entre dos vectores? siempre lo Así, utilizo vale. así. Bueno, entonces,
Entonces el coseno del ángulo, pues ya sabíamos que el producto punto era 18. Y las magnitudes. Bueno, las magnitudes me da. Tienes que hacer el producto de las magnitudes. Entonces, la magnitud del primero es 9 más 1 raíz de 10. La magnitud del segundo es 15 más 9, 24, raíz de 24. Entonces, raíz de 10 por raíz de 24. Que no sé cuánto te da. Eso me da 18,4. Vale. Y bueno, la división de esto me da. Me da 0,97. Y entonces, ¿cómo se encuentra alfa? Entonces se hace la inversa del coseno. Y esto me queda 14. Vale, ¿cuánto te da? Pues seno a la menos 1. 14. Entonces alfa es 14. Como les decía, hay otra forma de hallar este ángulo 14. ¿Qué se puede hacer? Cuando tengamos las componentes, ¿cómo se encuentra el ángulo de este vector? ¿Cuál es la fórmula que nos da el ángulo cuando tengamos las componentes? Pues la tangente de t de alfa es igual a, es correcto. Cuando tengamos, por ejemplo, este vector, ¿cómo encontramos? Pues la magnitud, la compañera la dijo, magnitud de A es igual a 3 al cuadrado más 1 al cuadrado bajo raíz cuadrada, ¿vale? Raíz de 10. La magnitud es esto al cuadrado más esto al cuadrado bajo raíz. ¿Cómo se encuentra el ángulo? Para pasar de una forma a la otra de representar los vectores, la fórmula es tangente de teta. Tangente de teta es igual a... ¿Cuál es la fórmula? Componente y sobre componente x. Entonces, tangente de teta es igual a 1 sobre 3. Entonces, pues teta igual tangente a la menos 1, arco tangente de 1 sobre 3. Encontramos teta de A. Pues con lo mismo encontramos teta de V de la misma forma, pues restamos uno del otro y encontramos el ángulo entre los dos. ¿Sí? Entonces esta probablemente es una forma más sencilla de encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Qué se tiene que recordar de importante? Los vectores se pueden escribir de dos formas, con dos notaciones diferentes. Una es la notación con las componentes, 3, 1, por ejemplo, o 5, 3. La otra es la notación con magnitud y ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, este mismo vector A lo podemos escribir como la magnitud es raíz de 10 y pues ¿cuánto les vale? No, tangente al menos 1 de un tercio. No. 14 era el ángulo entre los dos. A menos que sea 18.43. 18, vale, pongamos 18 grados. Esto es el mismo vector. Acá lo hemos escrito como dos componentes, acá como magnitud y ángulo con respecto al eje de las x. Ya hemos visto cómo se pasa de esto a esto. ¿Cómo se pasa? Elevando al cuadrado, sumando bajo raíz. Y esto con el arco tangente. ¿Cómo se pasa al contrario? ¿Cuáles son las fórmulas? Si tenemos esto, ¿cómo encontramos la x y la y? Por ejemplo, ax es igual a
la magnitud de x por, entonces raíz de 10 por el coseno, lo enseñó la compañera antes, las componentes, por el coseno de 18. Pues prueben a hacer el cálculo, ¿cuánto les da? Coseno de 18 por raíz de 10. 3, ¿vale? Les da 3. ¿Qué es esta componente? Hemos vuelto atrás. ¿Cómo se calcula la componente y? AY es igual a raíz de 10, otra vez la magnitud del vector, por el seno de 18. Y pues se hacen los cálculos, le tiene que dar 1. Entonces, esta fórmula nos pasa de magnitud y ángulo a componentes, y estas fórmulas no pasan de componentes a magnitud y ángulo. ¿Sí? Este vector y este vector son el mismo, solamente están escritos uno en coordenadas cartesianas y el otro en coordenadas polares. Entonces ahora el producto cruz, es una operación entre dos vectores en un plano tridimensional. El resultado es un vector perpendicular a los resultantes y a su sentido. La fórmula del producto cruz es como el producto punto, pero excepto porque aquí se utiliza el seno. Y otra forma de hacerlo es por medio de determinantes. Entonces, un ejemplo es Bueno, entonces, lo que se hace acá es cómo seleccionar cada uno de los componentes en cada una de las direcciones. Entonces está la dirección I, la dirección J y la dirección K. Entonces se coloca cada uno referente pues a donde pertenece. Entonces lo que se hace después es seleccionar, sacar una de cada componente aparte. Entonces, para la componente I, lo que se hace es tapar. Entonces nos queda 2, 3, 1 y 2. Bueno, entonces la foto, entonces nos queda 1, 3, menos 1 y 2. Y K. Y bueno, lo que se hace después es multiplicar. Entonces se multiplica de esta forma. Entonces acá nos da 4. Y lo que se hace se resta lo de eximir. Para la componente I menos. Entonces acá 1 por 2, 2 menos 3. Menos 3 o más 3. Lo Más que quiero 3. es por fuera. Pero como hay un menos enfrente del 1, ¿no? No es 1 por 2 menos 1 por 3. Ya. Ah, sí, 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 ya. 1 por 2 menos 1 por 3, entonces pues se sumaría, de hecho. Bueno, y el de la componente K. Veamos.
No, otra vez. Menos, menos, o sea, más 2. Entonces el vector resultante es y positivo. Menos 5 y más 3. ¿Vale? Entonces esta es la forma de hacer el producto vector cuando tengamos las componentes. Una cosa importante, el producto vector es definido solamente en 3 dimensiones. En esta fórmula hay un error. ¿Cuál es el error en esta fórmula? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta algo en esta fórmula? Pues acá tenemos el producto vector. ¿Cuál es el resultado de un producto vector? Un escalar o un vector. Acá tenemos un escalar o un vector a la derecha. Un escalar, ¿verdad? Entonces acá tiene que haber un error. ¿Qué hace falta en esta fórmula? Pues hace falta la magnitud, ¿verdad? Esta es la magnitud del producto vector, nos da solamente la magnitud. Para el producto escalar sí es escalar de esto por esto, esto por esto por el coseno. ¿Sí? Para el vector eso nos da la magnitud del producto vector, acá faltan las 2 barritas. ¿Sí? Entonces así se encuentra la magnitud, pues eso es una forma con las componentes. Cuando tengamos magnitud y dirección de los 2 vectores, ¿cómo se hace? Magnitud del primero, magnitud del segundo, por el seno del ángulo nos da la magnitud, o sea acá faltan las barritas. ¿Cómo se encuentra la dirección del vector? Sabemos que es perpendicular, si uno es así, el otro es así, el otro tiene que ser vertical, pero ¿cómo sabemos si es hacia arriba o hacia abajo? Pues la regla de la mano derecha, otra vez, dedos en dirección del primero, pongamos, palma en dirección, pues uno sería así, pongamos, esto pues acá se imagínenlo dibujado hacia afuera, ¿sí? Aunque no se vea la perspectiva, entonces, dedos en dirección del primero, palma en dirección del segundo hacia allá, el pulgar le da la dirección del tercero que de hecho va arriba, ¿sí? O sea, fundamentalmente la regla de la mano derecha, ya sabemos la dirección, nos sirve para decidir el sentido, ¿sí? Este vector tenemos que saber si es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, con esta fórmula tenemos la magnitud, le ponga las barritas, y con la mano derecha tenemos la dirección que puede ser abajo, arriba, en otros casos de izquierda o derecha, pero siempre tenemos que decidir el sentido. Entonces, este es el producto vector, para nosotros va a ser importante porque en el campo magnético hay una fórmula en la fuerza de Lorentz que utiliza el producto vector, entonces nos va a servir en el curso. Dale, ¿qué más tiene? Bueno, pues ahí sale. Si te hiciste, no, pues se te acabaron bien, es perfecto. No. Entonces, gracias a los compañeros.